Bueno, ya como del Classroom, no sé si alguien tenga problemas para haber entrado. Ahí está, entonces nada más me aparecen 4 personas. Creo que como que no, ya no han entrado, pues. Sale, si alguien más tiene problemas, me dice y lo agregamos. Ahí voy a ir subiendo poco a poco todo y todo lo que vamos a ir haciendo. Por pronto, ahí dice que publica una nueva tarea, la tarea, no es para mencionárselas. La parte de que les había mencionado de tener una sesión nada más, digamos, por semana, es que la otra sesión la podemos destinar a, a diferentes actividades, como lectura de algunos artículos que les voy a dejar, como tareas, como de estas tipo prácticas, tareas prácticas, como es el caso de esta, ¿no? Entonces, en esta ocasión es ver el fenómeno de atracción o rechazo entre los polos norte y sur de los imanes. Van a definir cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. En la medida de las posibilidades, yo sé que tal vez no va a ser posible, tal vez no se va a ver tan bien, romper un imán y ver qué sucede con ese polo norte y polo sur. Si se quedan solamente con polo norte, si se quedan solamente con polo sur, si atrae, si rechaza, si pierde potencia, todo lo que le puedan ver. O sea, piénsenlo ahorita, imagínenlo. ¿Qué pasa si rompo un imán? Quizá hay quien lo sepa, seguramente hay quien no. Entonces, ¿qué sucede si rompemos un imán? Luego, la idea es que traten de utilizar imanes de diferentes materiales para compararlos incluso entre ellos, ¿no? Los más famosos por mucho, neodimio y magnetita. Los de neodimio son los que brillan, normalmente les dan acabado espejo, entonces se ven bien bonitos. Los de magnetita son los negritos como porosos, como tipo material cerámico. Son de magnetita, los clásicos del refrigerador son magnetita, entonces lo más común que encuentren es magnetita y neodimio. Si alguien llegara a encontrar algún otro tipo de imán, incluso electroimanes, por ejemplo, así que solamente aparezca el fenómeno del imán al conectarlos a la luz, pues también está bienvenido. Si encuentran algún otro, mejor, ¿no? Yo creo que lo más fácil es que ocupan estos dos. En el otro grupo me preguntaron que a mediano o corto plazo qué más iba a ocupar. También van a ocupar una brújula, entonces si la pueden conseguir de una vez, estaría chido, sencilla, la que sea, y los materiales para intentar hacer una brújula casera. Una batería, de la que sea, de preferencia recargable, para que la puedan estar utilizando y utilizando y utilizando. Y cable sencillo, del que sea. Unos caimanes también pueden funcionar para que les sea más fácil. Entonces, eso es lo que, digamos, se va a estar ocupando a corto plazo. Corto plazo, tipo 3, 4 semanas, ¿no? Empezando por esta. Entonces, la fecha de entrega de esta tarea práctica es el 31 de enero. ¿Qué se entrega? Un video con lo encontrado y subirlo por este medio, ¿no? Ya con los que tuvieron curso el semestre anterior conmigo, más o menos se pueden dar una idea. Eh, Déjenme ver quién anda por aquí. Sonia, ¿nos puedes contar cómo le sugerirías a tus compañeros que hicieran los videos? Pues el profe dice que mis videos estaban muy largos, entonces no los hagan tan largos. Si ¿Cuánto le era la ponen duración de bastante, tus videos, Sonia? vamos a evitar esa clase de preguntas y vamos a tratar de que sean videos cortos. Una vez Sí, hice un videos video de cortos. 11 minutos. 11 minutos. Con Eso tres cómo, No, apariciones, profe. con 3 apariciones de su perro en diferentes instantes del video. 20 minutos es corto. profe, aquí está mi bendición, la está escuchando.
Bueno, traten de que Pero la bendición salga una vez nada más y una aparición corta. Está bien, es agradable. No 3 apariciones en el video y sin editar. O sea, háganle ahí un poquito de esfuerzo, ¿no? Entonces, no sigan la experiencia de Sonia, hagan videos cortos, 2, 3 minutos. O sea, la idea no es, déjame pongo a hacerlo y empiezo a grabar. No, o sea, primero háganlo, entiendan, encuentren qué fue lo chido que ustedes vieron, cosas que no sabían y graben nada más eso, ¿no? Y una ligera explicación si quieren mientras están haciendo la grabación, ¿no? ¿Quién más tiene experiencia del semestre anterior? Eh, 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 eh. A ver, Pau, tu experiencia, ¿qué recomendación darías? ¿Yo? Sí, tú. Es que hay muchas pausas. Pues yo grababa pues igual videos como de 4 minutos y trataba de que fuera como que se enfocaran en puntos como concisos de que pasó esto por esto. Y igualmente pues si pueden grabar el audio de una vez, pues ya para que no tengan que hacer doble edición. ¿Y qué otra cosa? Pues yo también ponía como portadas, o sea, de primero imanes, por ejemplo, imanes con magnetita, ¿no? Y ponía una portada y ya después el video. Y después imanes con de neodimio, no sé, y ya ponía el video. Yo hacía eso para después estudiarlo con esos videos. Ok, muy bien, gracias, Pau. Entonces, ahí escucharon más o menos la idea, todo lo que puedan ir encontrando. Yo les comentaba al grupo de ayer, creo que el magnetismo es algo que damos por sentado, me incluyo, o sea, así como de, pues, o sea, pues sí, es lógico, ¿no? O sea, entiendo que es el magnetismo, pero en realidad creo que es tan desconocido que, que entendemos muchísimo mejor la electricidad, ¿no? O al menos es mi caso. Eh, también la electricidad la damos por sentada y así como que la conocemos, pero es un fenómeno físico que está muchísimo más en interacción con nosotros y por eso es que lo conocemos mejor, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a trabajo que hay que hacer? Profe, o sea, debemos de ver cómo se atraen, por ejemplo, un imán de neodimio con otro de magnetita, um, o Todo lo entre... que, todo lo que puedas jugar, Avi. Ok, Todo lo que puedas jugar, lo que tengas, cómo se atraen entre ellos, cómo se atraen entre de un metal con otro metal, lo pegas contra el tanque de gas, lo que explota. puedas, todo lo que puedas. Ok, profe. Y nada más es como pues decir qué pasa o tenemos que dar una explicación teórica de por qué pasa eso. Breve, o sea, lo que te permita un video de 2, 3 minutos, lo más conciso de, o sea, si estoy preguntando, por ejemplo, tema central, ¿no? Posibilidad de romper un imán, si tú lo rompiste, ver qué es lo que sucedió, ¿no? O sea, juega con él antes de romperlo y trata de identificar cuál es el polo norte y cuál es el polo sur, lo rompes y explicas qué es lo que sucede, ¿no? Ah, ok, pero o sea, si por ejemplo, bueno, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero mira, si sí lo puedo romper y resulta que nada más se separaron, o sea, que se hicieron como dos mini imanes iguales y yo no sé por qué pasó eso. Nada más di que pasó eso, pero pues no explico por qué. Si lo buscas y lo encuentras y lo quieres poner y te queda súper claro, lo traes, Vale, lo pones, ¿no? Y si vale. no, ya saben, o sea, lo podemos contestar y si nadie lo sabe en la clase, pues vamos y lo buscamos y listo. ¿Sale? Ok, profe, sí, gracias. Ah, profe, tengo otra duda. Si mi correo apareció así nada más. Bueno, es que creo que yo no estoy en la clase, pero no sé si nos mandó como invitación o algo así, porque no sé ni cómo. Mira, ahí está el código de la clase, pero si tuvieron problemas, acuérdense que es con correo institucional. ¿Qué pudo haber pasado? Que cuando les pedí que lo anotaran, tal vez se les haya ido una letra de más, de menos.
porque sí los copié todos y estoy seguro que copié los de todos. Entonces, y como solo copié y pegué, no pude haber sido yo el que me haya equivocado. Entonces, igual y falla de reconocimiento, pero ya con este no hay pierde. Nada más de correo institucional y listo. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Una otra duda? No. Va. Entonces, nada más para recapitular, pongan atención. Si no están en la lista, nada más me dicen que no están. Deberían de estar todos los que voy a mencionar. Si alguien no está, me lo dice porque no sé qué pasó. Entonces, Diego Ramírez, Raúl, Sam, ah, Arleti, Iker, Martín, Quetzalí, Angélica, Luis, Melissa, Miguel, Cari, Esteban, Suri, Kat, Adrián, Paola, Ana María, Sonia, Brian, Pau Solís. No es la única Pau. Avi. eh, pero miren, tengo dos Caris. Ok, va a ser Rocío. Daniel y Max. ¿Alguien que no esté? No, va. ¿Cuál es la idea? A ver, no sé si la semana anterior les conté mis complejos con esta materia. Si se los conté o solamente fue el otro grupo. No, sí nos contó, profe. Sí, profe. Ok, va. Ya un poco resolví, ya planeé, ya dije, ya estamos aquí, vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Entonces, este es más yo suelo hacer esto para ubicarme, ¿vale? No es planificación formal, porque en realidad esa no la tengo, pero este es mi borrador, o sea, para yo más o menos irme guiando y no perderme en el semestre. Entonces, primera semana para definición de plan de trabajo, eso ya la vimos, y presentación, eso ya nos vimos. Semana 1, magnetismo. Semana, bueno, 2 y 3, que sería, iniciamos esta y la siguiente. Magnetismo como principio físico y la tarea 1 y la tarea 2. ¿Vale? Luego, con ustedes vamos a tener semana 4, principios del magnetismo. Luego, la semana 5 no vamos a tener clase del martes 15. Entonces, de una vez por ahí anótenlo. Luego, en la semana 6, que sería del 21 al 25 de febrero, vamos a estar viendo lo que es la magnetoencefalografía. Nunca he visto uno en vivo, para serles sincero. Hasta dudo que haya en México. La verdad es que nunca he escuchado un encefalógrafo en México. Yo decía, pues, ¿para qué queremos eso? El electroencefalograma hace lo mismo. Resulta que ya que me puse a investigar, pues sí hay pequeñas diferencias. eh, no en lo que adquieren, sino en la sutileza con la que lo adquieren, ¿no? Unas ligeras diferencias. Como supe eso, me eché varios artículos, ustedes, y la manera en la que lo vamos a revisar. Una semana antes o 2 semanas antes les estaré mandando esos artículos que vamos a revisar. O son 2 o 3, de varios temas tengo. Creo, y al menos el otro grupo me dijeron que nunca han leído artículos científicos. ¿Estoy en lo correcto o alguien sí les ha dejado leer artículos científicos? A nosotras sí, profe. Sí, ¿En qué profe, la materia? metieron. En química orgánica, uno. Expresión oral también.
Ok, muy bien. Entonces, ustedes estarían más adecuados y eso me agrada. Entonces, dije adecuados. Adecuados no es que les guste. Este, yo les voy a intentar enseñar malas prácticas. O sea, alguien me regañaría en la expresión oral. La materia que acaban de mencionar ahorita me regañaría. No es una práctica buena del todo, pero digamos cuando quieres nada más darle una revisadita por arriba al artículo. Y depende del tipo de artículo, no sé qué tipo de artículos hayan dejado, ¿no? Cuando vas empezando, siempre un artículo de revisión, así se llama. Hay artículos para que lo sepan de una vez, ya que estamos tocando eso, ¿no? Quienes trabajamos en investigación, te topas con artículos de casos clínicos, ¿no? O sea, hay como, vamos a suponer, unas 5 modalidades. Ahorita que los vaya diciendo, los contamos. Casos clínicos, manejaste uno, dos, tres pacientes, o sea, así en cortito, y describes qué es lo que sucedió con esos pacientes. Tú no tienes una, no es muy sólido lo que puedes decir o argumentar, porque tu muestra es chiquitita. Entonces estás dando pie, o es como para iniciar con algo más, ¿no? Es como para estandarizarte en cómo vas a hacer las cosas. O es casos de enfermedades, por ejemplo, raras, y que es difícil que se te presenten de nuevo y tú describes qué medicamentos le diste, cómo evolucionó, qué fue lo que le sucedió, ¿no? En el caso de médico. Yo tengo un artículo de estudio de caso, por ejemplo, y es un solo participante en situación de calle, lo metimos a hacerle la resonancia y le hicimos varios estudios y es describimos qué fue lo que sucedió con él, ¿no? Luego viene artículos de letras o palabras al editor. Es un caso clínico, pero con el fundamento detrás. O sea, no solo hablas del caso clínico, hablas de todo lo que en tu laboratorio hay o todo lo que hay en la literatura, lo que otros más dicen, como para corroborar eso, ¿no? Ambos son muy informales científicamente, se podría decir, o sea, son, bueno, informales, muy escuetos, muy sencillos, no puedes corroborar nada. Luego viene los artículos de revisión, que es los que yo voy a tratar de tirarle ahí a que lean eso. Un artículo de revisión eh, es una persona que se puso a leer todos los artículos, empezó a buscar y dentro de palabras claves le puso magnetoencefalógrafo, ¿no? En un buscador. Agarró todos los artículos que venían magnetoencefalógrafo o los que más le parecieron convenientes, los que tenían una revista de mayor prestigio, los que estaban mejor hechos, los que venían de autores conocidos, más bien reconocidos, no conocidos, y se puso a leer todos, agarró un resumen de todos y en ese review te explica qué es lo que se ha hecho. Incluso a veces se lo avientan hasta cronológicamente bonito. A veces explican para diferentes enfermedades o diferentes padecimientos cómo se ocupa ese instrumento en diferentes opciones. Entonces ese es el artículo de revisión. Llevamos tres. Luego tenemos el artículo original, que es digamos, utilizar magnetoencefalografía para detectar focos epilépticos, ¿no? Entonces, como si agarraras el artículo de caso, lo multiplicas 30 veces con 30 diferentes pacientes y ahora sí tienes un modo más robusto de decir por qué es lo que sucedió, ¿vale? Entonces, esos 4 artículos yo voy a intentar tirarle a que leamos más de revisión. La verdad, ya los tengo seleccionados, no me enfoqué tanto a eso, pero es para que también distingan ustedes qué es lo que estoy leyendo, ¿no? Y por qué, para qué me sirve esto y por qué lo quiero leer. A veces no es necesario aventarte toda la introducción y lo que tú quieres saber es cómo lo hicieron, ¿no? Para eso te vas al método.
a veces no es necesario aventarte todo el artículo y normalmente los resultados están casi hasta el final. Te aventaste todo el artículo leyendo. Cuando llegas a los resultados dices, ay, los resultados ni siquiera me interesan. Entonces, primero también sería interesante ir a los resultados. Ok, resultados chidos. Vamos a ver cómo lo hicieron. Y ahora sí, la introducción de por qué viene esto. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas de cómo leerlos, ir parafraseando y decir, ah, este párrafo es puro choro, vámonos al siguiente. Ah, este párrafo nada más están rellenando ahí, ¿no? O están explicando el porqué de las cosas, pero yo soy un novato, no me interesa, a mí me interesa nada más empezar a conocer el equipo, pues entonces vamos a empezar nada más a leer lo que me interesa de conocer el equipo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda con eso? ¿No, profe? ¿Todo claro? Ok, va. Entonces, perfecto. Vamos a ver magnetoencefalografía. ¿Cómo lo vamos a ver? Así. O sea, yo tengo ya el concepto bien presente de cómo funciona, pero pues, lo ideal es un artículo. No les puedo hablar de eso yo así, digamos, con base en mi experiencia, pues no tengo, ¿no? Luego viene el examen del primer parcial. Para usted sería el 29 de febrero, precisamente donde pues, se preguntaría de todo esto, ¿no? Una semana para los resultados del examen, dudas y verificarlo. Luego nos pasamos el 15 de marzo. Con ustedes estaríamos viendo lo que es el estimulador magnético transcraneal. ¿Cómo lo vamos a ver? Ese sí he visto uno. Ahí está en Juriquilla. Y de esos estoy seguro que sí hay más. Eh, es tendencia mundial actual, bueno, de hace unos 5 años, locochón, lo que se quiere hacer con eso, lo vamos a ver, artículos de revisión, igual, 2, 3 artículos, para ver qué es lo que dicen y cómo es que funciona. Luego, 22, 29 de marzo, vamos a estar viendo lo que es resonancia magnética. Esa sí me la puedo aventar hasta de corrido. Es más, ahorita mismo si quieren. Ese sí me sé de inicio a final todos los fundamentos que les voy a enseñar. Entonces con eso ni necesitamos artículos de revisión. Tengo un montón de información yo ya. Entonces ahí no pasa nada. Eh, la primera parte vamos a ver principio físico de funcionamiento. Me lo voy a intentar echar así. Para 2 semanas está corto, la verdad, pero creo que lo ajustamos. Y la segunda semana de esa, aplicaciones. Luego, el 5 de abril, vamos a estar hablando de los videos sobre biomagnetismo. Todo eso de las terapias de imanes y demás. Vamos a abordarlo ahí. Mi decisión fue abordarlo con videos. Tengo videos que dicen que es fake. Ya fui seleccionando, me he echado muchos videos. Tengo uno que dice que es fake y tengo otros 2 o 3 que lo defienden, ¿no? Vamos a verlos y ahí vamos a platicar sobre el proyecto final que va relacionado a eso. Luego vienen 2 semanas de vacaciones. Luego, normalmente suelo poner algo así, una semana de colchón, por si hay dudas, o para platicar sobre el proyecto final, o para platicar sobre resonancias si es que no acabamos, o para cualquier otra de estas cosas si es que no las hubiéramos acabado. Si no hay nada, el examen, por ejemplo, lo podemos pasar para allá y que sea el examen del segundo parcial el 26 de abril. En caso de que no, el examen sería el 3 de mayo. Luego viene un feriado, pues el Día de las Madres, justamente cae martes 10. Luego checamos el proyecto final, cómo van, lo revisamos y 2 semanas, o sea, un martes y luego el siguiente martes para ver cómo van, si hay dudas y demás. Y les entregaría calificaciones el 31 de mayo a ustedes y esperemos que nadie se vaya a finales y nos vemos todos contentos. ¿Alguna duda con mi plan improvisado? ¿Sugerencias? También bastante abierto. El
proyecto final vamos a ver hasta ese momento de qué trata o vamos a ver ahorita antes. Se los puedo platicar. Aquí dice opciones, pero en realidad pues no son opciones. Hasta el momento es lo único que se me ocurrió. No se me ocurre otra cosa, la verdad, Cari. Estoy abierto también si tienen alguna propuesta, pues adelante. ¿Qué es determinación en un documento, en un video, cualquier otro documento que se les pegue la gana, donde ustedes plasmen bajo su criterio y lo que ustedes hayan visto sobre estos videos y sobre artículos de revisión que obviamente van a buscar? ¿Para qué? Para dar un fundamento científico sobre su postura sobre el biomagnetismo como terapia. ¿Vale? Hay muchas terapias, brazaletes, imanes, incluso este estimulador magnético transcraneal es una terapia biomagnética. Entonces hay una amplia gama, que es lo que van a hacer ustedes, elegir una de esa amplia gama, a leer, empaparse con lo que ustedes conocen de estos principios que vamos a ver. ¿Por qué con ojo crítico van a seguir algunos artículos de revisión si es que los hubiera? Porque pues en algunos casos no hay. Y, o si no, otros artículos que defiendan la postura en contra de alguna terapia o en favor de alguna terapia. Entonces ponen su postura y centrarse en un método de aplicación de terapia, o sea, en un solo tipo de las terapias biomagnéticas en general. Entonces, ese sería digamos, a términos generales, Cari. Yo no les sugiero que inicien, yo les sugiero que mejor se esperen. No hay prisa y van a tener Semana Santa, 2 semanas, y después van a tener otras 2 semanas, y me voy a aventar pues, desde antes se los voy a dejar. Entonces, son prácticamente 2 meses desde aquí para poderlo realizar. Yo sé que de a veces se les juntan. En este caso, no creo que sea necesario. Yo les sugiero que mejor vayan uniendo cosas y viendo cosas antes de iniciarlo. O sea, como mm, ve buscando, por ejemplo, a qué método de aplicación de terapia magnética quieres enfocarte y después resuelves tu postura. Ok, profe, gracias. Nada, Cari. ¿Alguna otra? El proyecto va a ser individual, ¿verdad? Yo creo que en parejas, pero se los confirmo hasta ese día mejor. Ok, profe. Profe, en una parte es que me entró curiosidad porque puso transcraneal y dije, no podría ser transcraneal y ya lo busqué y no sé, es que tengo como duda, nada más me quedé pensando en eso. ¿Pero cómo? Es que yo leí transcraneal aquí, estimulador magnético transcraneal y dije, no podría ser transcraneal y lo busqué y sí, por cráneo, ¿no? ¿O no? Ajá, sí, pero no, o sea, que sea con E en vez de con I. Ajá, sí, es que me entró la curiosidad. Es probable. Y creo que con ambas, o sea, creo que con las dos está bien, pero transcraneal con I proviene, o sea, viene como de su nombre en inglés, por eso es con I, creo, pero bueno, sí, por eso me entró la duda. Sí, es altamente probable, Cari. Como bien les dije, no es formal, es mi borrador. Cráneo. Sí, seguramente en español es con E. O sea, eso debe de ser por cómo lo veo en inglés. Sí, bueno, las dos me salen bien, o sea, me sale como con ambas, pero O sea, nada más me entró esa duda. sí, no, con I debe de ser en inglés. Sí, bueno, gracias, profe. No, no hay de qué. Vamos a modificarlo de una vez para que no se vea feo. Listo. ¿Ves? Y lo marca mal, mira.
Sí, por eso tenía duda, pero dije, no sé. Y seguramente este no tiene acento. No, sí tiene. Ah, mira, este me lo separa. Entonces, ya, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Sugerencias? ¿No? Seguramente ya te aparecieron en las imágenes el estimulador magnético transcraneal. Y se ve bien locochón, ¿no, Cari? Como una máquina de Mm, control mental. a ver, voy a ver. Es que no nada más vi como la búsqueda normal. Ah, pues se parece a el aparato de electroencefalograma, ¿no? El de los chupones y así. No, ¿No? no, no sé por qué les ponen eso. Esa es una muy buena duda, pero no, no Ah, es el ya, casquito, me sale pues. uno como tipo el del dentista, como la silla del dentista, pero que se pone en la cabeza como un casco. No, ese me sale. Ah, bueno, también sí. Es que puede ser que la antenita la hagan en forma de casco para evitar que se mueva. En realidad es una antena. Entonces está locochón. Bueno, entonces. ah, 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 ah. Antes de que esto se corte, vamos a desconectarnos. La cierro, se vuelven a conectar y ya empezamos. ¿Va? Profe, me sale también una imagen. Dice la estimulación magnética transcraneal cura adicciones. No, y de hecho, o sea, sí, está como propuesto para curar adicciones. O sea, la idea es que es como si fuera un fármaco para muchas cosas del sistema nervioso. Que al final de cuentas las adicciones, o sea, es un comportamiento y es un comportamiento mediado por inhibición de ciertos neurotransmisores o activación. Y entonces, si tú haces el proceso contrario, pues estarías como tratando de combatir la adicción, ¿no? Muy debatible, súper debatible. O sea, después, ¿qué tal si haces más daño en otra región o por inhibir cierta actividad, luego te sucede contraproducente, ¿no? Pero está chido. De hecho, uno de los artículos es para. Déjame ver, aquí lo tengo anotado.
Mm, para depresión en adolescentes. Entonces, también, o sea, ve todo eso. Uy, Depresión, demencia. ¿Cómo, Raúl? yo ocupo uno de esos. Lo sé, me imaginé que iban a decir que para que les sirviera a ustedes. Bueno, pero ya no son adolescentes, esa es la diferencia. Vamos a hacerle terapia con imanes a Raúl. Eh, sí, sí. Sirve Básica. que desmienten si sirve o no sirve. Ok, entonces temas obligados, campos magnéticos, que son como se conocieron y demás. Es con lo que vamos a comenzar. Es un fenómeno igual, se conoce desde hace mucho tiempo, pero a la fecha se desconocen muchas cosas del mismo. Mm, se genera por el movimiento de los electrones o cierto comportamiento de los electrones de cada uno de las moléculas o de los átomos. Entonces, por eso es peculiar que algunos materiales tienen propiedades magnéticas de atraer, pero también propiedades de ser eh, paramagnéticos, diamagnéticos, es decir, eh, que fluye a través de que no tengan, que si pones un objeto magnético y lo juntas, no lo atraiga. Entonces, no solamente es el que le dé las propiedades de que atraiga otro material, sino también el cómo responde en un campo magnético, ¿no? El campo magnético igual no lo vemos, pero es el modo de expresar todo lo que está alrededor del imán y hasta dónde llegaría su potencia. Es como la burbuja alrededor de hasta dónde llega la potencia. Yo, digamos, uno de los modos en el que lo puedo comparar es que hay en las máquinas de resonancia magnética, la sugerencia de seguridad es poner sobre el piso, incluso sobre la pared, visibles pedazos de cinta o etiquetas donde te vayan diciendo cuál es el nivel de magnetismo que hay hasta ese punto. Entonces, para saber hasta qué punto acceder con qué material, acceder con qué herramienta, Pregunta seria, ¿se está trabando o soy yo? No, él se está trabando. Te traba- hasta qué punto una persona no debería de acceder o ir. Bro, déjenme robo el de mi vecina. Estuvo peor. Y sí, ¿Ya mejor? ¿O Sí. seguimos igual? ya ¿No? se escucha, profe. Ya Vamos se a escucha profe. mucho mejor, profe. Ok. Me avisan igual si se vuelve a pasar algo así extraño.
Sale, entonces les decía que estaba documentado o creído desde conocido desde los griegos, ¿no? ¿Cómo lo descubrieron ellos? Descubrieron unas piedras que traían piezas de hierro o piezas de metal, ¿no? Y ellos ya trabajaban los metales. Trabajaban principalmente el hierro en este caso, que es el más atractivo por el efecto magnético. Entonces esas piedras como minerales es la magnetita, que a la fecha, como les decía, son los imanes de los refris, o la clásica de los imanes de los refris, el, el negrito que se ve como poroso, como un cerámico, como si fuera una taza de esas de barro. Entonces, así es como lo pueden identificar. Entonces, esos imancitos capaces de atraer piezas de hierro fueron, digamos, el primer conocimiento del fenómeno magnético. Naturales, sí, ya a la fecha tenemos mucho fenómeno magnético que es provocado. No puedo decir que no natural, porque eso es muy abstracto, pero no que lo encontremos en la naturaleza así por default, no, sino que nosotros provocamos el efecto. Para 1296, que precisos, se describieron los polos de los imanes. Fue la primera vez por tratar de entender. O sea, no solamente atraigo y tiene esa propiedad, sino qué hay ahí adentro de eso que genera esa propiedad. Entonces, esos polos de los imanes, ¿qué fue lo que hicieron? Tenían una piedra magnetita, la fueron frotando y le fueron dando una forma esférica. Entonces tenían una esferita, y lo que iban haciendo es que eh, una aguja la soltaban desde cualquier punto de la esfera y la soltaban de nuevo, la volvían a agarrar y la ponían en otro punto, en otro punto, en otro punto. Y así fueron jugando, analizando qué era lo que sucedía con esa esferita. Ustedes supongo que se imaginarán y han de haber jugado alguna vez con algo parecido, pero lo obvio que sucedía es que se trasladaba la agujita a un punto de la esfera o a otro punto de la esfera diametralmente opuestos. Normalmente se comportan así los imanes, como en el caso de nuestro planeta Tierra, el polo norte magnético coincide con nuestro polo norte geográfico y el polo sur el polo sur magnético completamente hasta el otro lado con nuestro polo sur geográfico. Entonces está de polo a polo diametralmente opuesto por completo. Cualquier imán que ustedes agarren, es más fácil quizá verlo en uno de forma esférica, porque si te agarras uno de forma, no sé, un prisma cuadrangular, sea más difícil identificar que son puntos. Para empezar, no tiene diámetro, ¿no? Para empezar, eh, partiendo de ahí, que están opuestos el uno del otro, es más difícil identificarlo ahí. Entonces es más fácil verlo con una esferita. Pero fue el primer punto en el cual lo identificaron y dijeron, ok, pues hay algo ahí adentro que o se va a un lado o se va hacia el otro, que tiene esa tendencia. Experimentos como este, ahí le siguieron jugando, le siguieron experimentando y demostraron que cualquier imán, como les decía, no importa forma, tamaño, incluso después, pues ya sabemos que es material, pero en ese momento no jugaron con el material, pero también con cualquier material, tiene dos polos, norte y el polo sur, ¿vale? Estas estos polos norte y sur se comportan de manera análoga y no tengo que decir porque pues están llevando circuitos eléctricos y acaban de llevar electromagnetismo, entonces se comportan de manera análoga a las cargas eléctricas. Es decir, ¿cómo? Pues muy sencillo. Vamos a suponer el polo norte, pónganle positivo, el polo sur, pónganle negativo. Si dije positivo y negativo. Positivo y negativo. Entonces, positivo con positivo
cuando están por el mismo nombre o por el mismo signo en su caso, se van a repeler, se van a alejar. Y en cambio, los electrones se van atraídos hacia la parte positiva de la pila, ¿no? Entonces, carga negativa se ve atraída hacia la carga de su signo contrario. En este caso, si es polo sur, se va a ver atraído con el polo norte. Si están enfrentados por polos de distinto nombre, se van a ver atraídos, ¿no? Depende de la forma. Si es forma esférica, recuerden, diametralmente opuestos. Si es una estructura amorfa como esta, no sabes dónde te lo puedes encontrar. Sugeriría que un polo está justamente debajo de la esfera y el otro tienes que ir a un lado opuesto, ¿no? Entonces no sabemos si va a ser como por acá, si va a ser hacia abajo del imancito, pero se encuentran en una estructura opuesta. Difícil estudiar imanes amorfos como este, es muy fácil estudiar una esfera. Por eso los resonadores magnéticos los hacen esfera, los hacen circulito. Yo nunca me lo había preguntado, la verdad. Y dándoles clase de esto y buscando la materia de esto, es, ok, lógico. Una esfera en modo de un campo magnético es muchísimo más fácil de estudiar y es muchísimo más fácil de controlar. Entonces, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, Todo pero bien, profe. en mi cabeza es más difícil, ¿no? Como analizar una esfera, porque ¿dónde queda la línea de división? Justo a la mitad. Sí, o sea, literal. O sea, aquí justo en el punto tangencial, si es que lo pudiera sacar donde se está pegando, va a ser un polo o el modo de incidencia de un polo. Le sacas el diámetro por completo a ese punto tangencial de esta esfera, o bueno, de este círculo, lo haces bidimensional y te vas con un diámetro y justo en el otro punto tangencial ahí puedes colocar tu polo sur en su máxima expresión. Ah, ok. Va. Ok. Va. Luego siguieron jugando con los imanes, ¿no? Y en 1600, William Gilbert ahora lo que hizo es decir, más materiales. Ahora sí, voy a colocar más materiales. Y ya para su fecha, occidentalmente era conocida la aguja magnética, sí, la brújula, ¿no? Ya se comenzaba a utilizar dicen que en el lado oriental, lo que no conocemos, por ejemplo, los chinos ya la conocían y ya lo ocupaban desde mucho antes de esta fecha, ¿no? Pero en esta fecha, occidentalmente, es decir, colonizadores de toda América y en su generalidad, no se ocupaba, o sea, no estaba súper bien estructurado, pero William Gilbert lo ocupó, una aguja magnética, que en nuestra fecha es una brújula, y fue el primero que notó que se movía de un lado para otro y lo documentó, que iba a la farmacia, que en su momento está al sur de su ciudad, y de regreso para su casa, y aunque le diera vueltas y luego iba a la tienda que estaba hacia el este, su aguja magnética siempre se ubicaba con respecto a la posición de la Tierra. Yo tengo, bueno, los voy a dejar. Entonces, siempre lo ubicó con respecto a direcciones preferidas. Entonces, esa dirección preferida fue la posición norte de la Tierra. Es decir, siempre se estuvo orientando hacia el polo norte magnético de la Tierra, que recordemos coincide con el polo norte geográfico. Y entonces, ¿qué tan bueno fue eso? ¿O qué tan
productivo fue eso? Bastante. O sea, no solamente de, mira, pues la aguja nos guía y hay que seguirla para ir a casa siempre, ¿no? Y nos va a llevar a casa siempre. No. La parte importante de esto es que permitió entender que nuestra Tierra es un gran imán permanente. Y es un imán permanente bastante potente. Bueno, se discute. Más adelante vamos a ver la potencia de nuestra Tierra con respecto a otros imanes, ¿no? Solo recordar que, que pues la Tierra es un espacio, ¿no? Es una superficie muy grande y aún así tiene la potencia en la superficie. No se sabe, hipótesis también de los físicos, muchas cosas físicas que no sabemos. El centro de la Tierra, ¿por qué o cómo genera ese magnetismo? El magnetismo que nosotros percibimos o sentimos es en la superficie de la Tierra. Mientras más bajas, mayor potente va a ser ese campo magnético, ¿no? Nosotros lo estamos midiendo en la superficie. ¿Ok? Esa superficie y ese campo magnético es interesante porque, por ejemplo, nos protege de radiaciones solares bastante severas. ¿Y cómo se ven? En las auroras boreales y las auroras australes. Entonces vienen las radiaciones solares y nuestro maravilloso campo magnético, quién sabe cómo lo haga, la verdad, persona no indicada para explicar eso, nos protege y vienen las radiaciones y nos rodean. Y entonces, al momento de rodearnos, si tú estuvieras en un foco, en un punto, eh, digamos, muy alto, que esté viendo directamente al sol en ese momento de rotación, podrías ver esas radiaciones. El problema es que te opaca la luz solar, ¿no? La radiación de luz, el rayo de sol directo. Entonces, solamente en polo norte y polo sur se pueden ver esas radiaciones porque la luz solar, la radiación solar electromagnética del campo visible, ya no te opaca esas radiaciones solares. Y entonces ya nada más permites ver cómo se desviaron y continúan su trayectoria, ¿no? hacia el espacio y quién sabe qué sucede allá después. Profe, Entonces, dime. perdón, es que siempre he tenido esta duda. ¿Es malo, o sea, estar ahí cerca de las auroras boreales? La verdad no es algo que yo te pueda asegurar, Abby, pero según yo sé, no. Ah, ok. Porque, o sea, bueno, es eso, es radiación, pero no sé hasta qué punto sí proteja o no sé qué signifiquen esas luces, o sea, no sé. Mira, o sea, nuestra capa de ozono se supone que es la que más protege. Entonces las auroras boreales, tengo entendido, todavía pasan por arriba de la capa de ozono. Entonces, mientras más perforaciones, más huecos tenga la capa de ozono, mayor daño, sobre todo, pues, hablando de la piel, ¿no? Mayor daño te puede causar ese tipo de radiación. Los otros tipos de radiaciones creo que son tan desconocidos porque ni siquiera, o sea, estamos hablando del campo visible. Entonces, si tú volteas al espectro electromagnético y te fijas en el visible, o sea, es como de mi mano representa una uña de todo el espectro electromagnético. Entonces, no sé qué tan estudiado esté, de qué tanta radiación gamma, beta, alfa vaya por ahí, que rayos X más hacia arriba son los que producen alteraciones genéticas, por ejemplo. Ujú. Mm, la exposición yo creo que es muy mínima, es demasiado lejano y pues no creo que haya tanto problema, pero por ejemplo hay unos estudios también bastante interesantes, ahorita me acordé, he visto unos estudios de eh, que por ejemplo personas que viven en el centro más ecuatorialmente
más pegado al centro del planeta, tienen menos enfermedades en la piel, porque se exponen más al aire, más a todo lo exterior, y no estamos, nosotros, por ejemplo, no estamos comparados con Canadá, siendo el caso. Canadá se la pasan 5 meses del año mínimo encerrados. Entonces, si no están encerrados en su casa, están encerrados en un centro comercial. Entonces, pasan de un lado para otro nada más y no tienen cierta exposición. Y entonces eso provoca que cuando tienen exposición sea muy fuerte en poco tiempo. Entonces les provoca más cantidad de alergias. Entonces es más propenso que las personas que viven en los más cercanos a los polos tengan más alergias que las personas que viven en el centro. Entonces es curioso. Sí tiene afectaciones, pero así como de que les vayan a salir 5 pies y 3 manos. Pues no creo, la verdad, es muy poco. Ok, vale, gracias, profe. No hay nada, David. Luego, en 1750 vino un John Michael que ocupó una balanza de torsión, ¿ok? ¿Qué es una balanza de torsión? Esto, más o menos. Se ocupa principalmente para ver las fuerzas de atracción. Entonces, pues, chido sería ponerle ahí un electrón y poner otro electrón acá y ver cómo, o compararlo entre moléculas más grandes y ver qué tanta torsión, es decir, qué tanta fuerza ejerce y cuánto lo recorre. Ocupó eso, puso unos imanes ahí y logró demostrar que los polos magnéticos ejercen fuerzas de atracción y repulsión entre sí. Entonces, no solamente se pega a ciertos materiales y lo pongo así, sino también hay un efecto contrario. Ahí aparece la repulsión. Entonces, pone dos imanes por sus polos iguales. Entonces, ¿qué tanto va a torcerse la balanza hacia acá? ¿Qué tanto se va a recorrer? Dependerá de la potencia de esos imanes hasta donde llegue su campo magnético. Y además muestra, digamos, la parte importante, no fue solamente que aparece la repulsión, sino que la parte importante de él es que encontró que esas fuerzas, además les puso, digamos, un nombre y un modo de describirlas. Las fuerzas varían como el inverso del cuadrado de la distancia de la separación. Eso les va a servir para su práctica número 2 o 3, me parece. ¿Qué quiere decir? O sea, si ustedes lo piensan como ecuación, a veces es más fácil. F es igual a 1 sobre R al cuadrado. No sé si les recuerda algo eso. Pónganse a pensar en sus clases de electromagnetismo. ¿A alguien le recuerda algo esa ecuación? Es la ecuación del campo eléctrico o algo así, no, algo así me acuerdo, no estoy muy segura. ¿Alguien más se acuerda del campo eléctrico? Es la fuerza del campo, ¿no, profe? A una distancia específica. La fuerza del campo. ¿Quién más? ¿Qué opinan? Ah, bueno, profe, ¿me la repite, por favor? Déjenle escribo aquí. Para ayudarles, pues aquí, ahí se ve. F es igual a, le puse una K, una constante ahí para ayudarles y que le encuentren y me digan qué es. Y luego puse 1 sobre R o una distancia X al cuadrado. Con esa constante K seguramente se tienen que acordar a qué se parece. A la ley de gravitación universal.
Ok, y hablando de electromagnetismo, ¿a qué se parece? Es cuando calculábamos el campo eléctrico, ¿no? En un punto como en común entre varias cargas, ¿no? O sea, un punto central. Ah, es la fuerza de atracción, profe, entre dos cuerpos. Este, Como que se parece a... exactamente. ¿A qué se parece, Quetzal? Sí, sí, sí. Es que bueno, si le pones cargas, es la ley de Coulomb, pero... Exactamente, ahí está, ya nada más quería que le pusiera nombre, ¿no? Antes ya habían dicho la ley de gravitación universal, el Coulomb se la robó, incluso a mis alumnos les puse un meme de que está ahí copiándole el Mr. Beam y saca la ley de Coulomb después de la ley de gravitación. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué sucede esto? No, vamos a poner carga 1 y carga 2. Ok, para hacer esa comparación con la interacción entre las fuerzas de carga eléctrica. Aquí se colocan estos, carga 1 y carga 2. En el caso de los imanes no se coloca porque no hay cargas distintas. O sea, como es el mismo imán, digamos que se maneja polo norte y polo sur del imán y por eso se queda como digamos, un 1 para estudiar al menos esa balanza de torsión. Después le puedes modificar por el tipo de imán y sería tu constante K. Dependiendo del tipo de imán, mientras más potente sea, es directamente proporcional a la fuerza. Entonces ese podría ser tu constante K. Y por eso es que no existe K1, perdón, Q1 y Q2, porque no existen como tal cargas de diferente signo que se estén atrayendo entre ellas. ¿Ok? Entonces, fue lo primero que descubrió en ese caso ese tal Michael. El abro de nuevo. Entonces, ¿ya vieron? Me alegra. ¿Se acuerdan de la ley de Coulomb? Entonces, sí, la ley de Coulomb modificada también podría servir para acá. Entonces, vamos a ver de nuevo las fuerzas de atracción y repulsión que se generan en esa balanza de torsión varían como el inverso del cuadrado de la distancia de separación. O sea, John Michael ocupó los mismos imanes en esa misma balanza de torsión y lo que encontró, o sea, dejó Q1 y Q2 para explicarme mejor, las dejó como una constante. Entonces no había cambio. ¿Cuál era el único cambio? La distancia de separación que le fue dando en su balanza de torsión. Entonces, que encontró que estas fuerzas variaban como el inverso del cuadrado de la distancia de la separación. Entonces, ustedes van a hacer algo parecido. Mientras más se aleja el imán, menos fuerza tiene de atracción y además esa fuerza se comporta exponencialmente. Un exponencial a la 2 al cuadrado, o sea, es un exponencial muy bajo, es un exponencial poco potente, pero a final de cuentas es exponencial y conforme aumente la distancia, pues su efecto va a ser muy grande. Mientras más lo acerques, la fuerza va a ser más potente o la atracción va a ser más potente, igual se comporta de manera exponencial. Entonces, igual, una exponencial al cuadrado que tampoco no es un comportamiento masivo, pero cuando la distancia es muy corta, esa fuerza es muy potente. Yo lo he visto igual en el resonador. Cuando te acercas al resonador, la potencia, o sea, de repente andas bien tranquilo, no lo hagan, no digan que lo he hecho. No, ya después sí puedes decir que lo has hecho. La recomendación es nunca pasar con ningún objeto metálico, ¿no? Pero después te haces algunas mañitas. Y entonces yo sí he pasado con monedas en la bolsa. Y ya después te acostumbras.
O sea, no sientes nada. O sea, estás 3 pasos del imán y no sientes absolutamente nada. Das 2 pasos y medio y las moneditas ya están sobre tu pantalón así. En cada movimiento que generas y en cada variación que le generas, las moneditas ya están sobre tu pantalón, así como queriéndose escapar. Entonces, ese efecto es muy, al menos es muy claro para mí en ese sentido. Ustedes lo van a ver, por eso quiero la brújula, por eso es que van a conseguir la brújula, para ver, intentar ver ese efecto. Ok, entonces ahí está la balanza de torsión y una brújula que por ahí se encontraron. Y... ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Todo bien, profe. Este les va a ayudar para su tarea. Supongo que algunas personas ya lo sabían, pero pues, es como un adelanto a su tarea. Y ahorita yo hice la semejanza incluso con la ley de Coulomb para 2 cargas eléctricas y 2 cargas magnéticas se asemejan. ¿Sí? Esa fuerza incluso la podemos ver con la misma ecuación y la podemos analizar con la misma ecuación. La diferencia más importante es una. Las cargas eléctricas se pueden aislar, ¿sí? Demostrando la existencia del protón y el electrón. Quizá para ustedes no es tangible y dicen, "Ay, nada más he visto que hacen eso en el acelerador de partículas y que separan un electrón y nada más lo he visto en mi libreta de química, pero lo han visto. ¿Ok? ¿Dónde más lo pueden ver? Ahorita pues están llevando, ¿cómo se llama su materia físico-química? La que llevan ahorita. ¿Bioquímica? Ahorita llevamos Bioquímica. bioquímica. Ok, bioquímica, por favor, presionen a su profesora que tienen ahí. Es fundamental, al menos así lo veo. Yo cuando llegué a la maestría tomé una clase que se llamaba físico-química celular y al menos en mi concepción, en bioquímica es donde les deben de enseñar eso. ¿Cómo es la interacción es decir, cómo se comunican las células y cómo se comunican principalmente las neuronas, ¿no? Las neuronas es donde más lo tengo y donde más está conocido. El potencial de la membrana de la neurona, cómo es que se comunica una neurona con otra. Por ahí supongo que muchos ya medianamente lo saben, pero está un axón y está a menos 70 milivolts dentro del axón con respecto al exterior, ¿no? Ya ustedes empezaron a ocupar multímetro. ¿Y qué hacían con el multímetro para que tal vez les quede mejor? Agarraban 2 puntas y una punta la ponían en tierra y la otra punta, la del negativo usualmente, y la otra punta la ponían en la patita que querían medir, ¿no? Para ver si les estaba dando voltaje. Entonces lo que ustedes estaban midiendo, y se lo repetí un montón de veces yo en electromagnetismo y espero que les haya quedado claro, es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial dentro de la neuroncita, dentro del axón, hay menos 70 milivolts con respecto a lo que está afuera, el líquido extracelular, todo lo que está afuera. Y esta otra neuroncita, ahí con la que se va, una dendrita con la que se va a comunicar, todas las células hacen un proceso similar. Y lo que empieza a suceder es que entra, por eso les digo que le pregunten bien a su maestra de bioquímica, porque yo nada más de recuerdo, entra sodio, si no mal recuerdo, entra sodio y otro ion. ¿Potasio? Es la bomba sodio de potasio. No, el potasio sale, pero entra otro antes de eso. Cloro, si no mal recuerdo, cloro y sodio empiezan a entrar o a salir del axón, de la célula, y el potasio empieza a hacer el cambio externo, pero la bomba sodio-potasio es más para equilibrarse, más que para empezar a hacer el potencial, ¿no? Entonces está la neurona así tranquilita
y de repente, ¡pum!, se activa y manda un pulso. Y ese es el pulso eléctrico que se transmite a través de los axones, de las dendritas y a todo nuestro cuerpo, ¿no? Y así es como funcionamos. Ese intercambio sodio-potasio, principalmente de la bomba de sodio-potasio, gracias que lo mencionaron, son iones y así los podemos representar las cargas eléctricas y lo podemos entender, ¿no? Hasta Gatorade nos lo dice. Todos los iones que pierdes al sudar, ¿no? Y está ahí el sodio, el potasio, muy evidente, y te dan como otros 5 iones según ellos. Y, o sea, lo podemos ver en diferentes lados, ¿no? Quise poner ese de los iones por, por la materia, precisamente por el tipo de ser biomédicos. Y ahí es donde demostramos la existencia del protón y el electrón. O sea, partículas más chicas que aisladas, puedes decir, este es solamente negativo y este es solamente positivo. Y los puedo separar, ¿no? Y si separo algunos, hago un desastre nuclear, sí puede ser, dependiendo del tipo de material, pero los puedo separar. Y ahí andan tranquilos, muchos viviendo incluso como iones. O sea, sobrecargados de electrón o necesitados de electrón. Vamos a volvernos a conectar, ya nada más para terminar, porque se va a cortar esto. Profe, de lo que estaba hablando bueno, de lo de que entraba sodio y cloro y salía potasio era de potenciales de acción. Es que me acuerdo porque en una ocasión, o sea, bueno, no tenía nada que hacer y ve que hay videos en YouTube que lo explican cosas así. Y me acuerdo que decían, o sea, que el cloro lo que provoca es hiperpolarización en las células y eso permite que se estabilicen porque los impulsos nerviosos dejan como de darse y se estabilizan las células. Por eso, entonces, sí, según yo, sí entra cloro y sodio y sale potasio. Yo ya lo googleé, Raúl, y más bien es calcio, no cloro. Pero sí ¿Calcio? es lo que hace, sí es el calcio. Ahorita de volada lo googleé porque dije, ay, no puede ser que ya no me acuerdo. Lo tengo aquí ahorita abierto en Google. Y sí, o sea, es el que le da potencia.
digamos, o sea, como está negativo, el calcio tiene un valor +2 positivo, entonces empieza a meter mucho calcio y empieza a salir potasio. Y después el que empieza a entrar es el sodio y es el que sucede bomba de sodio-potasio. Curioso porque el sodio también es positivo. Sí, el sodio también es positivo, pero el calcio, digamos, es como un punch, entonces le da un pico rápido, que es como lo que dices, y ya después empieza a estabilizar, a como pues sí, estabilizarse. Entonces, sodio, calcio y potasio. Gracias, Raúl. Y entonces, bueno, ahí los podemos ver. Y es decir, ok, el fenómeno eléctrico, sí podemos decir, tenemos una parte positivo y tenemos una parte negativo. Se puede separar. El caso de los polos magnéticos es súper extraño, porque los polos magnéticos no se pueden separar, al menos conocido hasta la fecha. ¿Vale? Conocido hasta la fecha, ¿por qué? Porque todos los intentos que hay a la fecha por detectar o por separar un polo aislado, es decir, como decir, pues este es un ion, está más positivo, ha fracasado. O sea, no hay manera de decir, este está más norteado o este está más sureado. No, o sea, es norte y sur y ahí siempre van. No hay un intento que lo haya logrado, como decir, estudió un ion y este está más cargado electropositivamente. Eso no sucede. Los polos magnéticos siempre están en pares. No hay manera, al menos no conocida hasta la fecha. No importa cuántas veces se divida un imán permanente, cada trozo siempre tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Sí? No hay manera. O sea, y eso va un poco de su tarea, el separar un imán y de su imán les van a salir otros dos imanes chiquitos, como lo decía, o dos mini imanes, como lo dijo Abby justamente. Bueno, a mí me recuerda la película de Hércules, la de caricatura vieja, y está el Hércules peleándose contra un mono de 1000 cabezas. Al principio era un mono de una cabeza, le corta la cabeza y le salen 3. Y entonces cada vez de que le va cortando la cabeza, salen más cabezas, ¿no? Entonces se hace un mono así de 1000 cabezas peleando contra Hércules, ¿no? Entonces, los, los imanes sucede lo mismo. Tienes un polo sur y un polo norte. Si lo partes, y no importa de dónde lo partas, los otros se van a hacer polo norte, polo sur, polo norte y polo sur. Entonces se va a ir enramado así como un arbolito. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Sale, entonces ya les di un adelanto de su tarea. En realidad lo tenían que descubrir ustedes, pero pues ya se me fue y dije, pues ya de una vez. Entonces, hasta aquí sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Hagan su tarea. Ok, profe. Hasta luego, Adiós, profe. Luego, profe. Bonita semana.